La resurrección de la carne. Dice el credo católico, y el catecismo católico, que al final de los tiempos resucitará la carne. Dice en el credo que los católicos deben creer en la resurrección de la carne, para salvarse. La resurrección de la carne, al final de los tiempos, es una de las afirmaciones fundamentales de la doctrina católica. Al final de los tiempos, vendrá Jesucristo sobre las nubes, con los ángeles tocando la trompeta, y los muertos saldrán de sus tumbas. Primero resucitarán los justos y Dios los juzgará y los mandará a la gloria con los ángeles. Después resucitarán los injustos, y Dios los juzgará y los mandará al infierno con los diablos. Los curas han estado torturando con el miedo al diablo desde hace 2000 años. Hoy ya no lo hacen, porque la gente se ríe del diablo, hasta se disfrazan de diablos para el carnaval. Y nadie se lo cree. Fíjense qué barbaridad hay que creer para salvarse en la religión católica. Que van a resucitar los muertos al final de los tiempos. Para salvarse hay que creer en la resurrección de la carne. Quizás hace 2000 años, época de enorme ignorancia en ciencias experimentales, se podía creer. Hoy no se puede creer. La resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, al final de los tiempos, que dice el credo católico, es físicamente, químicamente y biológicamente imposible. Entonces, ¿los curas y obispos no han leído ningún libro de biología? Yo no me creo que no sepan que la resurrección es imposible. ¿Por qué se explica esto en religión católica? ¿Por qué se habla en las misas dominicales de la resurrección de los muertos? ¿Por qué se incita a las gentes a creer en afirmaciones que son imposibles? ¿Y en las escuelas de religión esto es educación integral para los niños? ¿Saldrán los niños disminuidos psíquicos del colegio si no creen en la resurrección de los muertos? A la hora de muerto la resurrección es imposible en el mejor hospital, y van a resucitar los muertos al final de los tiempos. ¡Qué necedad! Alegrémonos. Podremos seguir discutiendo de religión. Y es que leemos cosas en religión que nos hacen dudar de la cordura de las gentes que las escriben. Claro que teniendo en cuenta que dicen los católicos que van a resucitar los muertos, tenemos un problema, o varios problemas. 1. Hay personas que se han casado varias veces, 2, 3 o 4. Cuando lo de la resurrección, resucitarán con 2, 3 o 4 mujeres, de distinta edad, ¿cuál es la buena para la eternidad? Podrán tener sexo con todas ellas, porque lo que resucita es la carne. 2. Imagino que los bebés resucitados pasarán la eternidad durmiendo, mamando y chillando. Como tampoco tienes el intelecto y los conocimientos de la vida muy desarrollados, no van a echar demasiadas cosas en falta. Pero ¿y si te mueres de anciano nonagenario? Hombre, pasarse toda la eternidad con achaques del reuma, la dentadura que a veces se pierde, jugando infinitas partidas de dominó, y con una vida sexual bastante menos activa que en la juventud, pues como que no parece muy atractivo. 3, y más problemas aún. Si te mueres y has donado todos los órganos, ¿cómo los reúnes? ¿Se lo vas arrancando todo a los resucitados que los llevan ahora? ¿Y si has muerto en un naufragio? ¿Te despiertas en la bodega del barco y te vuelves a ahogar, una y otra vez? Los transexuales, resucitarán con el sexo que sienten como suyo o con el que nacieron, traumatizados eternamente. ¿Y los que están congelados? Además, ¿qué pasará con una persona a quien han cortado un brazo? ¿Resucitará manco? ¿O resucitará en dos partes, cuerpo por un lado y brazo, como la mano de la familia Adams, independiente? ¿Y los decapitados? 4. En los casos de incineración y esparcimiento de las cenizas, explosiones de bombas, etc. ¿Resucitará el cuerpo entero? ¿Y cómo resucitarán los carbonizados? ¿Será Juana de Arco un conjunto de cenizas desplazándose por el aire? No sé, no me queda clara la cosa. 5. Yo me he comido mucha carne de vaca, pollo, cordero, vegetales, etc. Al morir, nuestros átomos pasan a formar parte de la naturaleza, del suelo, pasan a los vegetales, se los comen los animales, vacas, etc., y nosotros nos comemos a las vacas, corderos, etc. Quiero decir que cuando comemos estamos comiendo átomos desde los dinosaurios, átomos que han existido en los cuerpos de muchos animales y vegetales que han vivido antes que nosotros. Así es que, cuando resucitamos, ¿cómo va a resucitar nuestra carne? Si nuestros átomos han estado en un buen número de cuerpos distintos y seres vivos distintos, ¿en cuál de ellos se quedarán los átomos para la eternidad?
6. Pero uno de los grandes detalles, es que los doctores ilustres de la Iglesia han vuelto a inferir un nuevo problema al Creador al otorgar la categoría de ser humano a los embriones porque, en el día que resucite la carne, ¿qué pasará con estos seres? ¿Qué pasa con los fetos abortados que dicen que son personas? ¿Resucitarán en forma de feto? ¿Resucitarán en el vientre de sus madres? ¿Se quedarán en ese vientre para toda la eternidad? ¿Resucitarán los neandertales, los erectus y los australopithecus? Pero sobre todo y más importante, ¿para qué? ¿Para qué alguien se va a tomar la molestia de resucitar a miles de millones de personas? ¿No es mejor dejar que sigan donde están? Yo no tengo ningún interés en que ninguno de mis antepasados reviva. Una cosa extraña, esta de la resurrección de los muertos. Algunos no son más burros ni más necios porque no se entrenan. Y menos mal que es imposible la resurrección de la carne. Imagina que resucita Franco, Pinochet, Videla, Hitler, Stalin, Pol Pot, etc. Por suerte existe la muerte y no existe la resurrección. Y todos los dictadores, todos los miserables y todos los cabrones de la historia se dedican a alimentar a los gusanos en la eternidad. Y así debe ser, yo no seré presa de los gusanos, ya tengo firmada la petición de incineración. Ustedes, los creyentes, sí serán presa de los gusanos, porque como piensas resucitar no creo que los incineren. Al incinerarme me aseguro de que subiré al cielo. Quiera Dios o no. Y mis cenizas serán esparcidas en la montaña y en el campo. Mis átomos pasarán a las plantas, algunos animales comerán de esas plantas y algunas personas comerán de esos animales. Quizás algún día un hijo o nieto de algún creyente tendrá mis átomos en su cuerpo. Quizás, tú creyente, ya tengas en tu cuerpo átomos de algún ateo. ¡Qué putada! De lo que puedes estar seguro es de que los muertos no resucitan. Ni el tal Jesucristo resucitó jamás, si es que existió alguna vez, ni los muertos resucitarán al final de los tiempos. Y da igual la fe que le eches, da igual que lo afirmen y lo juren los obispos, el Papa, la Biblia y los 1.000 millones de católicos. Los muertos no resucitan, porque es físicamente, químicamente y biológicamente imposible. Y así son las cosas.